Tenemos una visita muy especial en el estudio. Está con nosotros Susana Bradinelli, quien es la presidenta del Consejo Escolar de Quilmes. Bienvenida, Susana, bienvenida del Bosque Muchísimas Radio. gracias, un gusto estar con ustedes y poder comunicarme con sus oyentes. Bueno, sabemos que podemos hablar de muchos temas. Susana es una persona con muchísima historia, con mucho para contar, pero hoy decidimos focalizar la entrevista en el trabajo que se está llevando adelante en el Consejo Escolar y nos gustaría iniciar por ahí, ¿no? ¿Cómo fue atravesar la pandemia y cómo ha sido este proceso en casi 2 años desde el Consejo Escolar? A medida que van pasando los días y reconociendo que la pandemia sigue, Ujú. digo que no nos podemos confiar ni bajar la guardia, a medida que van pasando los días cada vez tomamos más conciencia del esfuerzo de haber transcurrido estos 2 años y por otro lado el orgullo de con ese esfuerzo haber estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque nosotros asumimos los cargos en diciembre del 2019. Inauguramos, ya ahí fue un baile, ¿no? Esto de inaugurar el ciclo lectivo en el 2020, que el estado de los edificios, todo lo demás, pero nos encontramos con un estado de incertidumbre, de alerta, de angustia y de preocupación que no hubiéramos previsto nunca en en ningún planeamiento, digamos, de trabajo en el Consejo. Y viéndolo desde hoy, Ujú. realmente, pasado ese primer momento del aislamiento total, cuando empezamos a ir al consejo escolar con turnos, con horarios reducidos, de repente sin personal, pudimos ir resolviendo muchas de las cuestiones que nuestra ciudad de Quilmes, nuestros alumnos, nuestros docentes necesitaban, ¿no? En este sentido, una confluencia total con el aporte de la provincia con respecto a presupuesto para poder afrontar todo lo referido a higiene, prevención, elementos, digamos, de desinfección y demás para todas las escuelas. Pero además la presencia. Digo, creo que desde el punto de vista de la convicción por la escuela pública y por la tarea del Consejo, con nuestros equipos técnicos, los consejeros, pudimos estar a la altura y también cuidar al personal, ¿no? Porque nosotros también somos responsables de una institución que es el Consejo. Y en ese momento se trabajaba a distancia. Ujú. En el mismo desafío que encontraron los docentes en las escuelas, ¿no? Trabajar a distancia, responder a las necesidades, muchas veces sin estar preparados y sin tener los elementos técnicos. Pero pudimos hacerlo, pudimos resolver, nos unió porque en general el espíritu del consejo, de todos los consejeros y de los empleados fue buscar soluciones, no poner inconvenientes, preservar a los más débiles, los que Ujú. tenían algún elemento, digamos, de salud, algún aspecto de salud o edad por el cual había que preservar y cuidar. Y bueno, acá estamos, digamos. Susana, ¿cómo ha sido el estado, ¿no? En el que se han encontrado, teniendo en cuenta que venían de una gestión que, bueno, no comparte la ideología política con la actual, pero digo, ¿cómo ha sido el estado en el que se encontraron en el Consejo Escolar a la hora de asumir, ¿no? En aquel momento, digo, ¿cómo estaba todo en el Consejo Escolar, las medidas que se llevaban a cabo, etcétera, etcétera, etcétera? Nosotros veníamos con bastante conocimiento y experiencia de lo que era esa gestión anterior y realmente teníamos, a partir del diálogo, digamos, con los docentes y demás, y con los auxiliares de las distintas escuelas, veníamos ya sabiendo cuáles eran los puntos débiles, ¿no? Y uno de los más importantes de esos puntos débiles era el no escuchar claramente ni respetar las demandas de los equipos directivos, haciendo muchas veces diferencia entre los que sí respondían, porque dentro de los equipos directivos hay distintos Ujú. colores y distintas opciones en su vida y en su postura, Claro. haciendo diferencia con respecto a las escuelas o los equipos que le eran afines o simpatizantes y muchas veces con algunas cuestiones de persecución con los que no lo eran y cuestionaban, ¿no? Esta falta de respuestas, esta falta de escucha y esta, digamos, esta falta de elementos para resolver.
Pero esto no se puede ver Quilmes aislado, hay que verlo en el conjunto de la provincia y me parece que tal vez lo de Quilmes lo conocen algunos de los quilmeños, pero la realidad educativa de la provincia en el gobierno de María Eugenia Vidal, lo tengo que decir para ser coherente con mi pensamiento, creo que es mucho más público, ¿no? O sea, es una gestión donde no se abrieron escuelas. Es una, por no hablar de la nacional, ¿no? Por concentrarnos en la provincia. Al contrario, digo, no se abrieron escuelas, se cerraron escuelas, como el caso de las escuelas de Isla, en Tigre. Digo, hubo un criterio, bueno, como caer en la escuela pública, como si esto fuera el modelo. Entonces, bueno, si uno deteriora la escuela pública, ¿qué es lo que más digamos, crece o se fortalece? Bueno, la oferta privada, ¿no? Así que así encontramos Quilmes, encontramos escuelas con severas deficiencias, encontramos que cerca de 92 delegajos de obra de escuela que no se habían ejecutado. Nosotros tenemos un fondo compensador, hay que ser realista. El fondo compensador para resolver las emergencias y las urgencias de la escuela es como un goteo de ingresos brutos. No es un fondo tremendo, ¿no es cierto? Okay. Pero ante esa dificultad hay que buscar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros vamos encontrando? Atendemos urgencias y emergencias, pero después negociamos y discutimos con el municipio, con la Secretaría de Educación, discutimos la implementación del Fondo Educativo Bonaerense. El Fondo Educativo Bonaerense en nuestro distrito es un fondo que viene, como lo dice la palabra, derivado de provincia, con una serie de marcos y de requisitos por el cual hay que destinar un porcentaje altísimo a la resolución de los problemas de infraestructura. Entonces, no lo podemos hacer nosotros, planteamos, pasa esto y se elabora a partir de ahí lo que nosotros decimos un legajo y tiene o financiamiento de ese fondo educativo o se le pide a la Subsecretaría de Infraestructura el financiamiento por el programa de emergencia educativa, lo que nosotros llamamos PED, P-E-E-D. No Bien. es inglés, no es PID, es PED. Bien. ¿No? Y digo, yo te pido que vos si es muy confuso, No, por favor. me guíes para... Susana recién mencionó algunas palabras claves, ¿no? Que es urgencias, necesidades, demandas. ¿Qué es lo que más, entiendo que una parte es la infraestructura, pero qué es lo que más se está solicitando en todos los niveles educativos en nuestra ciudad? Digo, en cada institución educativa quilmenia, ¿qué es lo que más se pide además de la parte de infraestructura? Además de infraestructura, tenemos a partir de estos 2 años del deterioro y del sufrimiento que generó la pandemia, sufrimiento de todo tipo, tenemos una demanda a lo que es el servicio alimentario escolar y la provisión de módulos, al no poder haber un comedor presencial, la provisión de módulos. En el caso de este Consejo de Quilmes, no lo maneja el Consejo, depende de la Secretaría de Educación del municipio, esto es una decisión previa de la otra gestión, pero ahí tenemos un punto de demanda donde el Consejo contribuye, trabaja, porque además nos toca a nosotros garantizar todo lo que es la provisión, vamos a decir, o la cobertura de cargos de auxiliares en los establecimientos educativos. Es un distrito muy grande ¿no? Entonces, ahora que estamos volviendo a los comedores presenciales. Estamos trabajando y, digamos, reclamando la cobertura de cargos porque se aumentó el cupo de alumnos que pueden comer o que reciben los alimentos, pero hay que aumentar el personal que prepara los alimentos también. Claro. Y en ese punto estamos. Y el otro punto que nosotros estamos detectando una profunda necesidad es el reclamo de guardapolvos y útiles escolares. O sea, estamos hablando con los directivos y estamos viendo que hay chiquitos, que sobre todo en primaria, que todavía no han vuelto a la escuela porque no tienen estos elementos. Y ahí tenemos 2 respuestas, siempre articulando con el municipio. Se invirtió una cantidad muy importante en la compra de elementos para los alumnos de primero, de tercero. Sí, una inversión de 33 millones de pesos. Exactamente, una inversión muy importante. Muy importante.
Participamos en el acto donde la intendenta lo presentó. ¿Esto ha sido un pedido del Consejo Escolar o era algo que se venía ya craneando desde la Secretaría de No, no, Educación o desde el esta fue municipio? una propuesta desde el municipio, concretamente es la política educativa de Mayra que pone el eje en esto. Digo, nosotros podemos mejorar las escuelas, proveer alimentos, pero si no podemos recuperar y tener en la escuela y contener a los alumnos que necesitan, no tiene sentido nuestra tarea. Entonces lo que están evaluando ahora es ampliar a todos los años del nivel primario. Y nosotros como consejo escolar, ayer tuvimos una reunión provincial desde todos los consejos con las autoridades, con el director general, con Alberto Silione, con Marianela Páez, que es nuestra directora provincial, y surgió claramente el pedido de una partida del consejo escolar, de los consejos escolares, para poder comprar esos elementos. Eso no es fondo compensador. Esos son partidas especiales que nos tienen que mandar, que nos han mandado para utensilios de comedor, de cocina, nos han mandado para artículos de limpieza, se ha multiplicado realmente la posibilidad de comprar, ahí incluyo todo, ¿no? El alcohol en gel y demás. Bueno, y ahí estamos pidiendo, además de para ventiladores, para estufas. Para todo lo necesario, ahora que se viene el frío también. Aprovechamos que hay sensibilidad y pedimos, bien, porque nosotros palpamos realmente esto y creemos que la escuela es un lugar de distribución igualitario. Bien. O sea, Susana, nosotros vamos a hacer un pequeño corte musical. Nos vamos a meter un poco en lo que es la conectividad, ¿no? Sabemos que están trabajando en, entregas de computadoras y demás. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Retomamos, hacemos un corte musical y ya volvemos en la mañana de la radio. Le habíamos dejado con una pregunta que tiene que ver con la conectividad, ¿no? Algo que ha tenido mucha importancia durante la pandemia, que desde casa muchísimos hemos tenido que estudiar, muchos no han tenido esa posibilidad, eso es una realidad. Y es por eso que le queríamos preguntar cómo se está llevando esto a cabo, ¿no? Sabemos que hay una entrega de computadoras y demás, pero que nos cuente en sus palabras. Sí, me gustaría ubicar esa entrega de computadoras que se está haciendo desde el 1 al 14 de marzo. Seguimos entregando junto con la Secretaría de Educación, la Jefatura Regional y Distrital, porque nuestro sistema educativo es complejo, digamos, en toda la provincia y acá en Quilmes no es distinto, pero me gustaría ubicar esa entrega de computadoras a los alumnos de primer año 2021 en Bien. 42 escuelas secundarias de nuestro distrito, que sería aproximadamente la mitad de establecimientos que tenemos, en un contexto, ¿no? Porque nosotros vivimos entre 2010 y 2015 una época donde se le dio muchísima importancia a la conectividad, donde se desarrolló el plan Conectar Igualdad, que llevaba por un lado el equipamiento tecnológico de los alumnos, pero también la capacitación para los docentes, ¿no? Se crearon cargos, se hicieron cursos y todo esto se vio interrumpido en el 2016, con el gobierno anterior. Se le bajó de categoría, desapareció, las computadoras quedaron archivadas, almacenadas, archivadas sería decir que se cuidaron, en algún lugar se perdieron muchos de estos elementos, lo que se pudo recuperar se fue entregando en cuentagotas durante el año pasado y la pandemia nuevamente pone negro sobre blanco y nos demuestra y nos denuncia ese abandono de lo tecnológico. Hubiera sido muy distinto atravesar esos periodos terribles de aislamiento, digamos, y de desconexión, por ahí no está bien la palabra en este sentido, si los alumnos hubieran, y los docentes, porque también había para los docentes, hubieran tenido ese aporte tecnológico. Y eso es lo que se está tratando de reparar con estas nuevas entregas, con un sistema, digamos, específico que es el Guaira, porque aprendimos también de participar en estas charlas con los padres y los alumnos, donde no tiene nada que ver con el Windows, es una creación argentina. Bien. Se les recomienda a los chicos que no incorporen Windows porque ahí
computadora ya no funciona, se les dan una cantidad de instrucciones, digamos, para su uso y su cuidado, y tuve la oportunidad de acompañar varios grupos de distintas escuelas. De la secundaria 3 fue la última, la secundaria 6, bueno, la 4, realmente muy emotivo ver la emoción de los chicos, papás que nos decían: anoche mi hija o mi hijo no durmió porque Claro. se iba a ir con la computadora. Y lo bueno también es que el personal específico de tecnología educativa, en este caso vienen de Nación, las computadoras, el programa Juana Manso, cuando daba las explicaciones decía: miren chicos, esto es para que estudien. Los profesores les van a decir cuándo la traen, cuándo no, según cómo organizan cada materia, pero también para que se diviertan y también para que jueguen, porque eso es educativo, ¿no? Así que fue una situación bastante interesante y que nos enfrenta o nos confronta con un desafío que esperemos poder estar a la altura desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista del criterio de la cabeza para resolver, ¿no? Porque tenemos que resolver el hoy, pero pensando en el mañana. Bien. Susana, si hablamos de resolver, uno de los problemas que hemos estado hablando prácticamente durante todo este rato es el tema de la infraestructura, ¿no? De los colegios, de las instituciones. Digo, ¿qué resolución se va a dar? ¿Se van a poner, va a haber obras? ¿Cómo van a mejorar esto que venimos hablando, que es un gran problema? Digo, puntualmente, en soluciones, ¿qué nos vamos a encontrar de acá al 2023 por lo menos? De acá al 2023 nos vamos a encontrar con algo bastante semejante a lo que fue este verano, porque nosotros trabajamos arduamente el año pasado para elaborar lo que sería el diagnóstico de las necesidades, que técnicamente se expresa en un legajo técnico, vuelvo a decir, elaborado por arquitectos, donde se toma la necesidad y se le da la mejor respuesta posible, según sea el problema o la demanda, la necesidad de la escuela. Nosotros durante este verano estuvimos trabajando constantemente, pero estamos también a la espera de la aprobación del financiamiento de una resolución que elaboramos hacia fin del año pasado, que reúne muchos de esos legajos, porque si no, cada legajo tenía un proceso de aprobación del presupuesto, vamos a decir, individual, aislado. Lo que se nos autorizó a hacer, y se va a difundir porque esta experiencia nuestra está abriendo camino, es hacer un anexo de una resolución que se la llama colectiva, digamos, Ujú. y que en este caso nuestro estamos esperando la resolución de 64 obras. O sea, hay 64 establecimientos que están tamborilleando con los dedos en la mesa, Bien. esperando tener la respuesta de un día toque la empresa el timbre y empiece a trabajar. Por suerte, nosotros vamos siguiendo ese movimiento, esa aprobación de presupuesto está al salir, ya están previstas los 3 plazos de entrega de los certificados de pago y ahí está nuestra tarea y nuestra habilidad, porque nunca ha tenido el Consejo Escolar semejante cantidad de obras simultáneas. Por supuesto, vamos a ir viendo prioridades dentro, pero ya Ujú. estamos autorizados a hacerlas. Entonces el Consejo Escolar está incorporando empresas, por supuesto hay empresas tradicionales que han bancado al Consejo en las buenas y en las malas. De repente están esperando para cobrar un año. Claro. Pero bueno, saben que lo van a cobrar, tienen espalda para hacerlo. Pero ahora saben también que vamos a tener que ampliar y coexistir con nuevas empresas que reúnan los requisitos. Nosotros estamos controlados por el Tribunal de Cuentas, o sea que todas las empresas con quienes licitamos y finalmente trabajamos tienen que cumplir esos requisitos y bueno, hacer el proceso licitatorio no es menor. Pero ahí nos estamos preparando porque es un desafío realmente muy interesante y que no se da siempre, ¿no? Susana, nosotros siempre para finalizar dejamos el micrófono abierto, en este caso para que agregue lo que crea necesario, pero también que deje un mensaje, ¿no? En este caso a los quilmenios, a las quilmenias, y también le pedimos que por último convoque a alguien para que sea entrevistado acá en Del Bosque Radio, puede ser entrevistado o entrevistada, pero para que se siente acá y hable con nosotros. Micrófono abierto.
el micrófono abierto para que yo les transmita a todos los oyentes lo que realmente estamos sintiendo nosotros, que es mucha expectativa, mucha alegría después de estos años, 2 años duros y como es necesario decir que nos mantienen en alerta. Sin embargo, estamos realmente con mucha esperanza, con mucha alegría. Hemos vivido en las instituciones la alegría del reencuentro de los chicos con los docentes, o cuando vamos nosotros con alguna actividad, poder compartir presencialmente eso que hasta ahora muchas veces fue por Zoom, por nota, ¿no? por WhatsApp. Entonces queremos retomar esa fortaleza, invitar a toda la comunidad a participar, acercarse a las escuelas. También se están, digamos, reconstituyendo las cooperadoras escolares. Eso tiene que ser un ambiente y un lugar de participación de los papás que hagan escuchar su voz. Están recibiendo subsidios para las pequeñas necesidades cotidianas de las escuelas. Entonces también eso lo queremos recuperar, porque es un lugar tradicional, la cooperadora escolar, que se tuvo que debilitar, digamos, en función de todas estas situaciones, se vio debilitada, pero ahora la podemos recuperar. Así que este es mi mensaje más querido, ¿no? Poder transmitir al oyente, en este caso, y a la población a través de los oyentes, esta esperanza, esta fuerza que le queremos dar a este 2022 en todas las dificultades, pero de recuperación, de reconstrucción de los lazos sociales y de los espacios de comunicación. Muchas gracias, ¿Y Susana. persona querés que te Sí, sugiera una para convocatoria. entrevistar? A quien usted quiera que esté acá. Yo estuve pensando que tal vez sería interesante que venga Joaquín Desmeri, Muy nuestro bien. secretario de Educación del municipio. Convocado Joaquín Esmeri, entonces. Exactamente. Muy bien, vamos a ver si Muchas también gracias, se muchas quiere sumar gracias. acá. Muchísimas gracias, Susana, y le prometemos otra entrevista un poco más apuntado a su historia. Sabemos que tiene mucho para contarnos, pero le agradecemos esta presencia en el estudio de Del Bosque Radio. Nosotros a 2 minutos ya de las 12 del mediodía cerramos una nueva edición.